Ok, entonces, tal como hemos visto desde ya más de 6 meses, estamos analizando todo lo que tiene que ver con el santuario y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, pero aparte de eso, la obra de Cristo que realiza en este momento por cada uno de nosotros. Ustedes se acordarán que hemos visto el santuario como fue en el antiguo pacto, analizamos cada parte del santuario, cada situación del santuario, analizamos el santuario en el nuevo pacto, de cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ya lo vimos esto. Empezamos a analizar en cada aspecto y en cada parte del Apocalipsis, cómo se ve el santuario y cómo está representado el santuario en este libro tan asombroso, en este libro tan bonito, en este libro profético que todos debemos comprender. Y ya llegamos hasta el capítulo 14. Estamos viendo el mensaje de los tres ángeles y estamos ahondando en cada uno de estos tres mensajes de los tres ángeles. Y nos decía el primer ángel que llegó la hora del juicio y que el evangelio eterno tiene que ser predicado a quienes, a todo pueblo, lengua y nación. Entonces, en este momento, quiero presentar un PowerPoint que nos va a ayudar a entender qué es el evangelio y por qué Apocalipsis lo llama el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el evangelio empezó cuando vino Cristo. Y eso es un error, no es correcto, porque el Evangelio es eterno y el Evangelio siempre existió y el Evangelio siempre existirá. Entonces vamos a analizar esto y para eso nos vamos a valer de este PowerPoint que nos va a ayudar a entender con mucho más detalle todo lo que tiene que ver con el santuario. Al final del estudio, si alguien tiene alguna pregunta, la podemos aclarar y la podemos ver. Tal como ustedes están viendo aquí, se llama el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio nos habla del evangelio eterno y eso es lo que vamos a ver esta noche. El Apocalipsis 14:6, el mensaje primero que leímos que decía que vio hablar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y precisamente como usted ve subrayado, vamos esta noche a analizar correctamente este evangelio eterno. Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero una pregunta para comenzar que es importante y que nos va a ayudar a aclarar no solamente a nosotros, sino a todo el que vea este video, qué es el evangelio, cuándo comenzó el evangelio y qué tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Acaso el evangelio consiste solamente en la muerte y resurrección de Jesús en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y por ello nuestro Salvador? Porque eso es lo que se enseña, que Cristo murió en la cruz y que Él clavó todo en la cruz y que dijo consumado es y que ya no hay nada más que hacer, que ese es el Evangelio, porque Cristo es nuestro Salvador. Básicamente, ese es el Evangelio que enseñan muchas iglesias y tal como vamos a ver el Evangelio mucho más. Tal como veremos, el Evangelio descrito en las Escrituras nos presenta la manera como Dios, por amor, nos ofrece la oportunidad de la salvación y va mucho más allá de lo que la mayoría de los cristianos hemos comprendido. Entonces, vamos a ver el primer paso, el primordial y único que es necesario dar para lograr el perdón, tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto. O sea, vamos a ver que todos los pasos que vamos a ver 7 pasos en el primer pacto y vamos a ver 7 pasos en el nuevo pacto y le vamos a dar cuenta que son idénticos. No hay ninguna diferencia, solamente como vamos a ver, en el primer pacto eran un modelo y en el nuevo pacto son lo verdadero, lo permanente e inmutable en la obra de Cristo. Vamos a mirarlo. Para entenderlo y ver la relación que hay entre el santuario, la obra de Jesús y el Evangelio eterno, vamos a verlo en un ejemplo y vamos para eso utilizar una forma ilustrada, o sea, nos vamos a valer de un ejemplo y ese ejemplo lo vamos a tomar cómo se hacía en el primer pacto la obra del perdón y cómo se hacía y cómo se entendía el Evangelio en el primer pacto. Para eso nos vamos a valer en el primer paso de un individuo que lo vamos a llamar Benjamín. Usted puede poner el nombre que ustedes consideren. Yo le puse aquí Benjamín solamente por dar el ejemplo de lo que hacían todos los hebreos en el primer pacto. Él, como buen hebreo, conoce que es un pecador y sabe que la única manera de ser redimido
ha de ser por el derramamiento de la sangre de un cordero, tal como nos dice Éxodo 29:36 y Hebreos 9:22. Sabe que debe buscar un cordero que sea sacrificado en el santuario y su sangre redimirá sus pecados. O sea que lo primero que hace Benjamín es que busca un corderito. Él busca un corderito para llevarlo al santuario. Vamos a leer los textos como nos lo dice. Dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Ahora miramos lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué cosa? Remisión, o no se hace remisión. Entonces, tal como vamos a ver, eso es lo que hacía entonces este individuo, cogía un corderito que tenía que ser sacrificado, y el segundo paso que hacía Benjamín iba que llevaba ese cordero al santuario. O sea que ya vemos que aquí, si miramos la gráfica, visualicemos que aquí está en la puerta entrando Benjamín con el corderito para que fuera sacrificado, y ese corderito, tal como veremos, era sacrificado en esta parte aquí, como estamos viendo en la mano derecha, que están sacrificando un cordero que luego sería inmolado, y después de que fuera inmolado ese cordero, su sangre era llevada dentro del santuario. Pero vamos a analizar y vamos a entender más claramente todo lo que tiene que ver con esto. Para eso, entonces, miremos. Un segundito, porque trato de cerrar aquí esto. A ver, bueno. Entonces, tal como vemos acá, este es el segundo paso. Ahora, el tercer paso es que Benjamín confiesa sus pecados, poniendo sus manos sobre la cabeza del cordero y degolla al cordero. O sea que Benjamín llegaba frente al sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza del corderito, confesaba sus pecados y luego era degollado. Fíjense bien los pasos, hermanos. Primero buscaba un cordero, segundo lo llevaba al santuario, tercero ese corderito era degollado. Muy bien, vamos a leer el texto. Y nos dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová. ¿Qué cosa? Degollarán el becerro, aquel cordero. Eso es lo que hacían de mañana y tarde por cada pecador que llegaba. Ahora vamos a mirar el cuarto paso. Luego de que era sacrificado ese cordero y que era degollado, la sangre de ese cordero era llevada por el sacerdote dentro del santuario. Vamos a leerlo. Dice, el sacerdote toma la sangre del cordero y la lleva como ofrenda expiatoria dentro del santuario por los pecados de Benjamín. O sea que se tomaba el cordero, se llevaba al santuario, se sacrificaba el cordero y luego que se sacrificaba, esa sangre del cordero que había muerto se llevaba dentro del santuario. Vamos a leerlo como lo dice Levítico 4:16-17. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. O sea que el sacerdote cogía la sangre, la llevaba dentro del santuario y luego la llevaba como ofrenda ante Dios y la esparcía o la rociaba delante del velo de que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, luego el paso quinto era el siguiente. Hacer ofrecía la sangre del cordero dentro del santuario. Benjamín en ese momento, y no antes, era que Benjamín lograba que sus pecados fueran perdonados por Dios. O sea, moría el cordero en el atrio, el sacerdote cogía la sangre, la llevaba dentro del santuario y estando dentro del santuario la ofrecía ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en ese momento era que eran perdonados los pecados de Benjamín. ¿Por qué? Por la sangre del cordero que había muerto por él. Muy bien. Ahora, paso sexto. Benjamín por fe, escuchen esto, Benjamín por fe salía del santuario con la seguridad de haber sido perdonado y limpiado de sus pecados por la sangre del cordero que murió para que su sangre redimiera sus pecados. O sea, en otras palabras, él se iba por fe. Era todo el tiempo el perdón del evangelio era por fe, porque él se iba convencido para su casa
que al morir ese cordero y haber sido ofrecido por su sangre, él encontraba el perdón una vez que él ofrecía esa sangre dentro del santuario. Ahora paso 7. El santuario o templo siempre estuvo disponible para todo pecador arrepentido que quiso encontrar el perdón, hasta que proféticamente llegó a su término. Ese santuario o ese templo terrenal terminó su obra o su significado profético ¿cuándo fue? Cuando Cristo murió en la cruz, que sabemos que lo dice Mateo capítulo 27, versículo 50, que al morir Cristo en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que ese santuario ya terminaba su obra profética y empezaba Cristo ya en adelante el nuevo pacto. Y tal como vamos a ver el nuevo pacto en la obra de Cristo, es exactamente la misma que vimos, los mismos pasos, pero se hacen de una forma espiritual. Vamos a analizarlo. Para eso puse aquí a un individuo del nuevo pacto, lo llamamos Roberto, pero cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre. Por ejemplo, yo puedo decir Jairo. Ustedes pueden decir su nombre cada uno, porque eso es lo que hacemos en este momento. Y vamos a leer el primer paso y lo vamos a comparar con lo que hacía Benjamín en el primer pacto. Roberto, creyente del nuevo pacto, reconoce que es un pecador. Sabe que la única manera de ser redimido tiene que ser por el derramamiento de la sangre de Jesús, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Por ello lo acepta como su cordero pascual. En otras palabras, ya sabemos que el único cordero que nos perdona nuestros pecados, la sangre que perdona, es la sangre de Jesús que murió como cordero. Vamos a mirar cómo nos lo dice la escritura en Juan 1:29. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía y dijo, he aquí quién, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya sabemos que nosotros para tener perdón de nuestros pecados tenemos que ir a Jesús y tenemos que ir a Jesús porque Él ofreció su sangre, porque Él murió como Cordero. Y nos lo dice 1 Corintios 5:7. Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que estos dos textos nos están diciendo efectivamente que Cristo murió como el Cordero y al morir como el Cordero, Él nos limpia de pecado. Entonces ya sabemos, primer paso, tenemos el Cordero, tenemos la sangre del Cordero. Muy bien, ahora, segundo paso. Roberto, pon tu nombre nuevamente. Vamos con Jesús. Nosotros vamos con Jesús. Ya tenemos al Cordero. Ahora vamos con Jesús al Cordero, al santuario, pero no al santuario de la tierra, porque ese ya terminó su parte profética. Ahora tenemos un santuario en el cielo, como ya venimos estudiando en todos los estudios, y en ese santuario, quien ministra como sumo sacerdote es Cristo. O sea que Cristo como Cordero llevó su sangre, pero ministra como sacerdote dentro del santuario. Vamos a leer el texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el santuario celestial, que levantó quién? El Señor y no el hombre. O sea, que este santuario donde Cristo ministra es el verdadero santuario que está en el cielo, que lo hizo quién? Dios. Por eso este santuario fue el que sirvió de modelo para hacer el santuario terrenal, que solamente era una maqueta o era un símbolo del verdadero santuario. Ahora, paso 3. Nuevamente pon tu nombre, en este caso hablamos de Roberto. Confiesa los pecados a Jesús, el Cordero, el único mediador. O sea, tenemos a Jesús, vamos con Jesús al santuario, ya sabemos que Jesús está como nuestro sumo sacerdote, ahora vamos a ir y le confesamos nuestros pecados a Él. Nosotros no tenemos que confesar nuestros pecados, sino solamente a Él, porque Él es el único que puede redimirlos con su sangre y aparte de eso, en su obra que realiza como sacerdote. Esto es importante porque este evangelio nos está enseñando cuál es la manera correcta de que nuestros pecados sean perdonados. Muy bien, vamos a leer los textos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dijese Jesús, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, en otras palabras, Cristo está en este momento como nuestro mediador. Y aparte de eso está haciendo remisión por nuestros pecados con su sangre. Entonces solamente a Él tenemos que ir, porque Él es el único mediador que tenemos. No tenemos ningún otro mediador que esté en este momento redimiendo nuestros pecados. Muy bien. Ahora vamos al paso 4. Jesús presenta dentro del santuario celestial su sangre de su único sacrificio por los pecados de Roberto, los míos y los de todos los que vamos a Él y lo buscamos como nuestro sumo sacerdote y lo buscamos como nuestro cordero con su sangre. Vamos a ver cómo lo dice Pedro. Lo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, o sea, el cordero Jesús, por los injustos que somos nosotros, para llevarnos a Dios, ¿a dónde? Al santuario celestial, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y vamos a ver cómo lo dice el libro de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos al santuario celestial y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que, ¿qué? A los que le esperan. O sea, en otras palabras, ya tenemos en este momento la seguridad de que Cristo está orando por nosotros, está perdonándonos como nuestro sacerdote, pero aparte de eso, Él nos garantiza que gracias a Él, a su único sacrificio, solamente necesitó hacer un solo sacrificio, pero su obra de sacerdote es permanente y continua. Eso es importante mirarlo y entenderlo. Muy bien, ahora paso el 5. Jesús como sumo sacerdote, con su sangre como ofrenda expiatoria dentro del santuario, purifica los pecados de Roberto y también los de todos nosotros. O sea, Jesús, en este momento visualicemos esa obra de Jesús en el santuario. Él está perdonando los pecados de todos aquellos que lo aceptan como cordero con su sangre y que aparte de eso entienden que el evangelio de Cristo sigue después de su muerte al morir en la cruz como sacerdote dentro del santuario celestial. Y vamos a ver cómo lo dice. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo del santuario celestial en el que estaba oficiando Cristo, habiendo que obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. O sea, Cristo desde que entró al lugar santísimo, desde que entró al santuario del cielo, Él está ofreciendo su sangre y está haciendo expiación por todos aquellos que lo aceptan como Cordero, como Salvador, como mediador y como su sacerdote. Muy bien. Ahora el paso 6. Al ser ofrecida la sangre de Jesús, el verdadero Cordero, dentro del santuario celestial, Roberto, tú y yo logramos por gracia que nuestros pecados sean perdonados. Igualmente como pasaba en el antiguo pacto, en el momento que se ofrece la sangre dentro del santuario del Cordero, es que se logra la remisión de los pecados y por fe estamos convencidos, todos los que estamos aquí estamos convencidos de eso, que es gracias a la obra de Cristo y a su sangre que por fe estamos siendo redimidos. Muy bien, ahora, paso séptimo y séptimo paso, tal como vimos en el primer pacto, es lo mismo. Por fe, Roberto, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, podemos salir del santuario una vez que estamos allá y que hemos entrado espiritualmente. Podemos salir de allí con la seguridad de haber sido perdonados y limpiados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, el verdadero Cordero. Jesús quiere, hermanos, limpiar los pecados de cada uno de nosotros antes que termine su obra expiatoria, porque Él va a terminar muy pronto, hermanos. En el santuario celestial se va a cerrar una puerta y se va a terminar la obra de Cristo. Y luego que lo haga, Él volverá a la tierra y volverá solamente por aquellos que lo han aceptado y han comprendido y vivido en el verdadero evangelio, o sea, en el evangelio eterno de su obra, en donde en el santuario celestial y que hace por cada uno de nosotros. Y por eso nos lo dice en Mateo 24:14 de esta manera. Será predicado
este evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio eterno del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esto corrobora lo que decía Apocalipsis 14:6, que este evangelio será predicado a quienes, a toda nación, que pueblo y lengua. Y nos lo dice exactamente en las palabras de Jesús en Mateo 24:14. Ahora veamos lo siguiente. Tal como hemos podido ver, el santuario dado a Moisés en el Sinaí, la obra sacerdotal y la remisión de pecados, están, ¿qué cosa? Vigentes, solo que cambió del modelo terrenal a lo verdadero y celestial. En otras palabras, toda la obra del santuario que era terrenal en la época de Moisés, en el primer pacto, en la época que lo hacían los judíos, en tanto en Jerusalén como en el desierto, pasó ahora a ser verdadera en la obra de Cristo en el santuario del cielo. Es vigente, hermanos. Ahora, es importante analizar y entender cómo el libro de Hebreos y todo el Nuevo Testamento nos ratifican esta verdad, que es parte indudable y trascendente del verdadero evangelio y de la obra de Cristo. Por ello, necesitamos plantear los paralelos y entenderlos en los dos pactos. Vamos a ver los paralelos para entenderlos claramente. Aquí vemos a la parte izquierda lo que era todo en el antiguo pacto y a la parte derecha todo lo que es en el nuevo pacto. En el primer pacto y el nuevo pacto, primero en el antiguo pacto, había un santuario terrenal. En este momento tenemos un santuario celestial que es vigente. El paralelo está correcto. Habían sacerdotes levitas. Ahora tenemos a Jesús como sumo sacerdote. Entonces es vigente también esa parte. El sacrificio de animales se terminó y el sacrificio de Cristo, que fue solamente uno, también está ahí y se terminó y por evidente es vigente en la obra de Cristo. Ahora, la expiación terrenal que se hacía por sacerdotes en el santuario terrenal, ahora se hace esa expiación celestial por Jesús en el santuario celestial. Ahora, en el antiguo pacto se hacía con sangre de animales. En el nuevo pacto es con la sangre de Jesús. Aparte de esto, también nos dice, para entender más y complementar bien todo lo que tiene que ver con el Evangelio, las leyes estaban escritas en tablas de piedra. Ahora las leyes están escritas en las tablas de nuestro corazón. Por otro lado, el santuario, que era un lugar santísimo en la tierra, estaba como un santuario en la tierra, ahora se encuentra el lugar santísimo del santuario en el cielo. Aparte de eso, había un arca del pacto terrenal y aparte tenemos un arca del pacto celestial, tal como lo vimos cuando estudiamos el capítulo 11 de Apocalipsis, que nos dice que el arca del pacto está dentro del santuario. Ahora, se hacía una circuncisión en la carne en el primer pacto y ahora tenemos que la circuncisión es del espíritu, y etcétera, etcétera. Hay muchas más facetas y aspectos que habríamos que tratar, pero estos son los fundamentales de lo que es el evangelio eterno y el verdadero evangelio. Ahora, vamos a analizar esto que es importante también. El evangelio que nos presentan las escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, no consiste solo en la muerte de Jesús en la cruz, tal como vimos el día de la Pascua. O sea, la parte que corresponde a la muerte del Cordero en el atrio del santuario, porque tal como sabemos, el Corderito se mataba en el atrio y esa fue la parte que hizo Jesús tras morir en la cruz. Él tomó sobre sí la obra como morían los corderitos, por eso, tal como vimos en Juan 1:29, que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él moriría para de esa manera poner fin a la muerte de los corderos. Muy bien. Además de resucitar el tercer día para vencer a la muerte, fue indispensable que Jesús llevara su sangre como cordero dentro del santuario celestial, pues sólo así podía lograr qué cosa, el perdón de la humanidad y continuar realizando la obra de expiación como sumo sacerdote por todo pecador que lo acepta como su mediador. Esta parte es muy, muy, muy importante, hermanos, porque si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera subido al cielo, si Cristo no hubiera entrado al santuario, si Cristo no estuviera como nuestro sumo sacerdote, todos estaríamos perdidos, hermanos, aunque hubiera muerto en la cruz. O sea que eso nos demuestra nuevamente
que la muerte de Cristo en la cruz es solamente el comienzo de la verdadera obra de Cristo en este evangelio que está haciendo para hacer nuestra remisión de pecados. Por eso era indispensable que Cristo entrara dentro del santuario del cielo. Tal como ocurría en el santuario terrenal, el sacerdote tenía que llevar la sangre del sacrificio del cordero dentro del santuario para poder lograr la remisión de pecados. Eso ya lo analizamos. Por ello necesitamos comprender que la sangre de Jesús debía ser llevada dentro del santuario celestial para poder redimir a todos los pecadores. Y así continuar con la obra de salvación. Exactamente como moría el corderito, se tomaba la sangre, se llevaba dentro del santuario. Jesús también murió y él tomó su sangre y la llevó dentro del santuario del cielo, haciendo la continuidad de la obra que se hacía en el santuario, pero no terrenal, sino en el celestial. Ahora vamos a leer lo que dice Hebreos 9, 11 al 12. Por esto estando ya presente Cristo, o sea, Cristo ya está presente como nuestro sumo sacerdote, es presente, en este momento lo está haciendo, de los bienes venideros, por lo más amplio y más perfecto el tabernáculo, o sea, es mucho más grande el tabernáculo, mucho más perfecto, mucho más amplio ese tabernáculo o santuario que está en el cielo. Y dice que no fue hecho por manos de hombre, y no es de esta creación, sino fue hecho por Dios mismo. Y no, allí no se hace la ofrenda con sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni de ningún animal, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, que una vez que entró, una vez para siempre en el lugar santísimo, ha obtenido la manera de tener la eterna redención. ¿Por qué? Porque Cristo, al entrar en el santuario, nos abrió ese santuario, nos abrió esa puerta, como analizamos cuando vimos el capítulo 4, 1 de Apocalipsis, que dice que Jesús nos abrió una puerta para que todos pudiéramos entrar en ese santuario, y por eso, tal como estamos analizando, tenemos esa oportunidad todos de entrar. Ahora, las escrituras nos ratifican lo siguiente. Vamos a seguir viendo estos puntos para terminar. Punto 1. Tal como hemos visto, Jesús se encuentra en el santuario celestial, el verdadero tabernáculo o templo hecho por Dios y no por el hombre. Él es nuestro ministro o sumo sacerdote. Esto es lo primero que tenemos que entender. Punto 2. A Moisés yo le había mandado construir un modelo del santuario o maqueta del verdadero santuario, que es el celestial, tal como lo dice Éxodo 26, 30, y leámoslo. Y alzarás un tabernáculo o un santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, porque a Moisés se le mostró el verdadero santuario y de ahí fue que lo copió para hacer el terrenal, que era una maqueta. Muy bien. En el santuario terrenal, que era el modelo del celestial, se realizaría un ritual bien definido por sacerdotes humanos y levitas y los descendientes de Aarón, tal como lo leemos en Éxodo 25 y 26. Ustedes pueden buscarlo y ahí está explicado detalle por detalle cómo se haría en el santuario terrenal la obra de los sacerdotes, que significaban o eran un modelo de la obra de Cristo. Punto 3. La obra principal del santuario era y es la solución que Dios diseñó para librar al hombre arrepentido del pecado, quien busca perdón. Por ello, en el santuario terrenal, que es el modelo, se ofrecía con sangre de animales, pero en el santuario celestial, que es el verdadero, se ofrece la sangre de Jesús. Ya este punto quedó claro. O sea, vamos a analizarlo acá. En el terrenal, los sacerdotes humanos oficiaban con sangre de animales, que era en el primer pacto. En el celestial, Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, oficia con su propia sangre. Entonces vemos nuevamente los paralelos. Punto 4. Es de vital importancia entender que Jesús se encuentra ministrando como sumo sacerdote en el santuario que es real. Escuchen esto, hermanos. El santuario que está en el cielo es real. Es verdadero ese santuario, tal como hemos visto. Su obra es una obra, su obra no es una obra simbólica, sino es real. Y aparte de eso, de su sacerdocio, que es real y tangible, que realiza con su sangre, pues para remisión de pecados es necesaria la ofrenda de sangre. Por ello Jesús mismo nos dijo lo siguiente. Vamos a leerlo.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y no teniendo un gran y teniendo un gran sumo sacerdote ante la casa de Dios, acerquémonos, entremos, vayamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. Todos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo del santuario, gracias a que Cristo con su sangre nos abrió el camino, nos abrió esa puerta. Y por eso Él es nuestro sumo sacerdote y nos dice que nos acerquemos, que vayamos confiados, que vayamos con corazón sincero y vayamos lavados con agua pura para que de esa manera podamos ser restaurados y redimidos. Ok, por esto dijo Jesús, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, porque Cristo, al morir en la cruz, empezó realmente la obra del Evangelio en el nuevo pacto, tomando cada uno de estos pasos que hemos analizado y en este momento está realizando su obra sacerdotal por todos los que se llegan a él y entienden este verdadero evangelio, o sea, el evangelio eterno. Y vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de qué? Del pacto qué? Eterno, o sea, por la sangre del evangelio eterno, o sea, por la sangre de Jesús, que es nuestro Cordero verdadero, que será por siempre nuestro Salvador y nos garantizará de esa manera que tendremos vida eterna. Ahora hay una pregunta importante aquí. ¿Quieres que la sangre de Jesús, el Cordero, te purifique en el lugar santísimo del santuario celestial? Me gustaría que ustedes en sus casas, los que estén dispuestos a esto, levanten sus manos y digan, sí, yo quiero que Jesús, siendo mi Cordero, con su sangre, me perdone en la obra que realiza en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote y como nuestro único mediador. Ahora, ¿aceptas a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que sea tu único abogado, o sea, tu único mediador en su obra expiatoria en el verdadero santuario, que es el celestial? No hay otro santuario, hermanos, no hay otro mediador, no hay otro sacerdote, no hay otro vicario en la tierra, sino solamente es Él que nos puede perdonar nuestros pecados, tal como lo vimos, y ya lo analizamos en Hebreos 8, 1 y 2 y Apocalipsis 11 y 19. Ahora, acepta a Jesús. Él tiene misericordia todavía por todos nosotros, que somos pecadores, y está intercediendo como abogado ante el Padre, siendo nuestra propiciación con su sangre, para que todos encontremos su perdón y tengamos vida eterna, mientras aún realiza su ministerio y su expiación, ¿dónde? En el santuario celestial. Este es el verdadero evangelio. Pronto terminará Cristo su obra mediadora en el santuario celestial y vendrá por todos aquellos que hayan aceptado y predicado. Oiga bien, hermanos, que hayan aceptado y predicado el verdadero evangelio, o sea, el evangelio eterno. Por eso nos llama que nosotros lo prediquemos y los enseñemos, porque ahí consiste, y ese es el verdadero evangelio que cada uno de nosotros debemos de llevar a todo pueblo, lengua y nación. Hermanos, esta obra de Cristo es maravillosa. Este evangelio que estamos viendo y que nuestro Jesucristo nos dejó es para que tanto tú como yo estemos seguros que la ley que nos marcó desde el comienzo como un evangelio eterno empezó en el Edén, siguió en el desierto con los judíos, cuando Cristo estuvo aquí la confirmó y ahora está realizando esa obra mediadora por cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, o si no, por lo contrario, podemos terminar
con este mensaje tan lindo que hemos tenido esta noche, que considero que es uno de los más bonitos que hemos visto, entender claramente el mensaje del primer ángel, que se le da el Evangelio eterno para ser predicado a todo pueblo, lengua y nación, y tal como vimos en los estudios pasados, anunciando que llegó la hora de su juicio. Muy bien, hermanitos. Vamos a terminar con una oración. Y me alegra haber visto a Andrea, a Leida, a Jaime, a Gloria, Imelda, Estela y a todos los que estuvieron conectados. La hermana, también vimos también que está aquí también nuestra hermanita, sí, claro que está aquí nuestra hermanita Francisca y nuestra hermana Neri también. Entonces, hermanos, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno, ese Evangelio que es continuo, que desde el comienzo de la eternidad estaba ya trazado y que poco a poco se ha ido cumpliendo en el primer pacto como simbólico en animales con sacerdotes humanos, que eran los que oficiaban como sacerdotes representando a Cristo. Y ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo realizando esa obra de expiación como nuestro único sumo sacerdote, con su sangre que es la sangre del nuevo pacto, la verdadera sangre que nos purifica. Por eso, tal como seguiremos viendo en este estudio fascinante de Apocalipsis, todos los que prediquen y enseñen este evangelio, que es el evangelio correcto, Dios vendrá para que cada cual reciba su bendición y la vida eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Pido, Señor, una bendición para cada uno de los que escuche este video, y no solamente para que lo escuche, sino para que lo enseñe, lo predique y sobre todo que tengamos la fe de que Cristo por fe nos está purificando y nos está perdonando en su obra sacerdotal, en la obra que realiza en el santuario celestial. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos das. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy buena noche. Entonces, No. recuerden que mañana nos vemos entonces para continuar en la mañana y de esa manera seguiremos alabando al Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bye bye, hermanitos. Bendiciones para todos. Bye bye.